Bien, aquí vemos el tema, ¿no? Terapia cuerpo-mente. Vamos a hablar de la meditación, la gimnasia psicofísica. ¿Ve? Gimnasia psicofísica, que es el método del doctor Ferrier. ¿Ve? El doctor Serge Raynaud de la Ferriere concibió esta gimnasia psicofísica en el siglo pasado, en el año 1948, y él nos explica, ¿no?, que esta gimnasia es el arte de flexibilizar, desarrollar, fortalecer el cuerpo por medio de una serie de movimientos y ejercicios. Ahí está el doctor Ferrier, conózcanlo. Ahí está, en sus terapias de meditación. ¿Ve? Y cuando nos habla de psicofísico, ¿no?, en sí dice que es una gimnasia de desarrollo exclusivamente muscular. Nos enseña a respirar. Recuerden, nos enseña a respirar. Muchas veces, aunque no lo crean, muchas personas no sabemos respirar, ¿ya? Entonces, todos conocemos que la respiración está formada por la inspiración y la expiración, pero muchas veces no sabemos respirar. En esta técnica te enseñan a respirar, ¿ya? También nos ayuda a desarrollar nuestra lucidez mental de forma equilibrada con la salud física. ¿Por qué? Porque es lógico. Cuando tú oxigenas tu cuerpo, tu sangre, tu cerebro, tu lucidez mental es mucho mejor. Porque a través de la oxigenación de las neuronas, que se lleva esta oxigenación a través de la sangre, ¿no?, a través de la hemoglobina, ¿no?, esta salud mental se mantiene equilibrada con tu salud física. Se mantiene una armonía entre ambos, ¿no?, la salud física con la salud mental. Esto es muy importante que lo recordemos, ¿ya? Bien, aquí también nos dice otro punto, que esta gimnasia psicofísica viene a ser una serie de movimientos o ejercicios específicos cuya sesión completa nos lleva alrededor de 30 minutos. Imagínense, jóvenes, son 30 minutos en la cual ustedes van a ver la información que les he dejado, todos los ejercicios, uno a uno. Ahorita lo vamos a ver también, ¿ya? Algunos ejercicios dan más importancia, ¿ves?, por ejemplo, a la respiración, como estamos conversando, ¿no? Otros ejercicios por el movimiento, se refieren más importancia a lo que es la flexibilidad. Esto se da a nivel de los músculos, de los tendones, ¿no?, a nivel de las articulaciones. Y otro punto muy importante, a solamente fortalecer ciertos músculos. Pero necesita, lógicamente, una coordinación con la respiración. Bien, por ejemplo, para iniciar las prácticas de yoga es necesario la práctica de ejercicios psicofísicos, primeramente, porque a través del yoga vas a agilizar, como digo, todas esas partes anatómicas, como son las articulaciones, los músculos, los tendones, todo eso, ¿no? Entonces, de esa manera, tú vas a agilizar y a través de la respiración vas a ayudar a que tus células se oxigenen y rindas mejor. Aquí, por ejemplo, vamos viendo que estos ejercicios van preparando a tu cuerpo físico, ¿ya? A tu cuerpo físico, a tu mente. O sea, esa relación cuerpo-mente. Como conversábamos en la sesión anterior, antiguamente los griegos sirvieron mucho, fueron los primeros en el mundo a dar a todo lo que es el ejercicio físico. Incluso ahí en Grecia empezaron y se crearon, fundaron todo lo que es las Olimpiadas, ¿no? ¿Y qué son las Olimpiadas? Vienen a ser competencias a nivel de todo nivel de ejercicios, ¿bien? De deportes. Entonces ellos se han valido mucho y muchos decían, mente sana en cuerpo sano. Y eso es cierto. Bien, aquí por ejemplo también vemos que para un estado de relajación,
por ejemplo, y de conciencia acrecentada. Todo eso lo va a ayudar muchísimo lo que es la gimnasia psicofísica, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, ejercicios psicofísicos que llevan al fortalecimiento del sistema nervioso, al equilibrio mental y espiritual. Todo eso, muchos ejercicios dependen también de nuestra disposición. O sea, que tú tengas la voluntad de realizarlos. ¿Por qué? Porque estas técnicas te ayudan a ser persona muy disciplinada, ¿no? Cuando estamos hablando de cuerpo-mente, relación cuerpo-mente, aquí entra muchísimo lo que es la voluntad, el deseo de hacer bien las cosas y ser una persona disciplinada, ¿no? Tener horarios de hacer esta actividad, de comprometerse a realizarlos, ¿no? Y aquí vamos a ver que a través de estos ejercicios, la relajación de nuestro cuerpo físico ayuda muchísimo en eso. El estado de nuestro cuerpo y nuestra psiquis, o sea, nuestra mente, es responsable para el éxito o fracaso de los ejercicios. Esto no quiere decir que nosotros, al dedicarnos a hacer estas terapias, estos tipos de ejercicios, tú tienes que ser una persona que tengas esa fuerza de voluntad de realizarlos adecuadamente, porque de ello depende que salga bien o mal el resultado de estos ejercicios. Estos ejercicios que dependen del estado físico son para desarrollar lo que es la flexibilidad, la relajación profunda, por ejemplo, ¿no? La visualización, también la meditación. De repente en algún momento alguien de ustedes que practique yoga vive esa meditación, ¿no? El estado de los sueños. Entonces, pero para realizar todo este tipo de actividades tenemos que contar con un lugar adecuado, como que, por ejemplo, tiene que ser un espacio, un lugar en tu casa que sea muy tranquilo, de preferencia cerca a una ventana que esté abierta y que haya corriente de aire. ¿Para qué? Porque el aire debe estarse constantemente renovando, ¿no? Que la habitación sea bien oxigenada, ¿ya? Aireada. Utilizar una vestimenta holgada. O sea, tu vestimenta tiene que ser holgada, suelta, para que te facilite los movimientos que tú vas a realizar en esta actividad. Que también nos recomiendan el uso de tapetes individuales que se colocan en el piso, ¿ya? Para recubrir, por ejemplo, mire, esos son tapetes que se adhieren al piso y no se mueven, porque si no te puedes rebalar y te puedes lastimar. Entonces, esos tienes que colocarlo, porque a veces hay pisos también muy resbaladizos. Entonces, para evitar eso hay que colocar un lienzo que te aísle del piso. No ingerir alimentos, ojo, no ingerir alimentos antes de la práctica de la gimnasia. De preferencia que estés en ayuno, ¿no? O sea que no, o cuando menos 2 horas antes, que no hayas tomado alimentos. La velocidad de la gimnasia, por ejemplo, se busca siempre el justo medio en el ritmo, ni demasiado rápido ni demasiado lento. ¿Por qué? Porque si tú lo haces muy rápido, vas a forzar los músculos, los tendones y lo puedes lastimar, puedes causar una lesión. Entonces, hay que hacerlos en forma suave, medio lento, ¿no? Medio así, intermedio. Entonces, pero ojo, antes de realizar todos estos tipos de sesiones de ejercicios, hay que hacer calentamiento muscular, o sea, un calentamiento del cuerpo para que se prepare para el movimiento. Preparar el cuerpo para el movimiento, ¿ya? Y bien, hay, por ejemplo, algunos ejercicios psicofísicos para la práctica diaria, a ver, por ejemplo, los ejercicios respiratorios, ¿no? Y nosotros sabemos que la respiración es una de las funciones muy importantes de la vida, es la vida, ¿no? Estos ejercicios respiratorios, lógicamente, tú debes comenzar a respirar lenta y profundamente, llevando el oxígeno al abdomen suavemente. Se recomienda que utilices un fondo musical suave que te ayude a relajarte, ¿ya? Y que tu ambiente donde tú realices tus ejercicios sea de mucha tranquilidad. Estos ejercicios se los recomienda de 10 a 15 minutos de ejercicio, ¿no? De 10 a 15 minutos.
ejercicios de flexibilidad. Para eso te recomiendan una ropa cómoda, holgada, comenzar a mover los músculos suavemente, iniciando por los pies, moviendo las articulaciones de la rodilla y los pies. Es un calentamiento a nivel muscular. Y luego con las manos, hombros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso te va a ir preparando para el ejercicio. Hay otro tipo de ejercicios que son de concentración. Tú de preferencia, búscate un lugar especial en tu casa, que sea de pura tranquilidad. De repente hay una plantita por ahí, una ventana que corre el aire, que se ventile la habitación, que esté bien iluminada, con la luz del ambiente del mediodía, por ejemplo, de la mañana temprano, ¿no? Entonces, todo eso, tú vas a iniciar la relajación a nivel de los pies y las piernas con un ritmo respiratorio suave y profundo. ¿Qué significa relajación? Que tú vas a irte soltando tu cuerpo, relajándote, soltándolo, que va a llegar un momento en que realmente ya ni lo sientes. Entonces, tu nivel de concentración ha sido el máximo. Solamente está tu mente concentrada en tu respiración, en tu inspiración y tu expiración. Ustedes saben que la respiración se da en 2 fases. Entonces, esto es muy importante que lo recuerden. Bien, también tenemos que es necesario tener algunos conocimientos básicos sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo, nuestro ser consciente. Y para iniciar la práctica de yoga y ejercicio psicofísico, al inicio se requiere de un orientador. Generalmente hay un entrenador, una persona que te guíe en esto, ¿no? Pero hoy en día, con esto de la ayuda del internet, ay, es muy lindo, porque ahí en la plataforma les he dejado varios tipos de ejercicios y técnicas para que ustedes se puedan ayudar. Ejercicios de meditación, por ejemplo. Una vez que ya tú aprendes a controlar tu cuerpo, aprendes a relajarte, a concentrarte, tú vas continuando, relajando el abdomen, la columna vertebral, estableciendo la armonía entre tu cuerpo físico y tu cuerpo mental. Y más que nada, sobre todo, el cuerpo emocional, tu parte emocional o psicoemocional. Bien, aprender a respirar y oler, el sentido del tacto, cambiar la forma de ver, la conexión de la con la naturaleza. Todo esto te ayuda muchísimo a tratar de dominar todo eso, ¿no? Cambiar tu forma de ver la vida, la conexión con la naturaleza, el valor que le damos a la naturaleza, ¿no? El ver una planta que está floreando, ver las flores, estar en contacto con la naturaleza es algo maravilloso. El solo ver el color verde de las plantas nomás es algo maravilloso, ¿no? Bien, ustedes van a ver que después de 8 semanas más o menos de practicar estos ejercicios y un régimen alimenticio equilibrado, que más que todo debe estar basado en frutas, verduras, granos, cereales, esta persona ya está preparada para iniciar toda esta terapia de yoga, meditación. La gimnasia psicofísica también ahí lo van viendo ustedes, se compone de 3 series de ejercicios, en la cual 2 series se realizan de pie y una en posición acostada, ¿ya? Ustedes lo van a ver luego, debe ser practicada diariamente, de preferencia en la mañana al salir del sol, produce un bienestar durante todo el día porque genera efectos a nivel físico y psíquico. Bien. Al inicio es sugerible realizar series de 7 ejercicios por cada uno, ya se recomienda eso. Ahí está, miren jovencitos, ahí está la primera serie de ejercicios en la cual siempre en todo momento se está aplicando la respiración. ¿Ven? En el primer ejercicio, inhalar, elevar los brazos, los talones, ¿no?, de los pies, los brazos estirarlos, girarlo como lo están viendo ustedes. Seguir todas las indicaciones que te dan aquí, ¿ven? Inhalar y elevar los brazos durante la flexión, extensión, en todo tiene que ser la inhalación y luego la exhalación. Entonces, todo esto nos enseña los pasos adecuados y la forma como debes realizar esta serie de ejercicios. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a todo lo que es la flexibilidad, ¿no? Articular, a nivel de la fortaleza de tus músculos, es decir, te va a ayudar muchísimo. Ven, aquí están viendo otra serie, la segunda serie es diferente, ven ustedes, miren, aquí ya entran los otros músculos, ahí estiras el
el tronco al flexionarlo, impide los brazos al exhalar y al unirlos adelante. Es decir, aquí, por ejemplo, hay ejercicios de extensión también, ¿no? Mire, de inclinación también lateral. Esto ayuda a fortalecer estos músculos, ¿ven? De la espalda, los brazos, toda esta zona de la pierna también, ¿ven? Inspirar, elevar los brazos y expirar por la boca enérgicamente al bajarlo. ¿Ven? Todas las indicaciones, síguelas y, por ejemplo, aquí ven, miren. Ven aquí, sumir y soltar la zona del estómago unas 30 veces. Esto va a ayudar muchísimo a exhalar completamente el aire antes de iniciar el movimiento, sumir y soltar el estómago unas 30 veces y permanecer sin aire durante las contracciones e inhalar volviendo a la posición inicial. Esto ayuda muchísimo también a fortalecer los músculos del abdomen, ¿ya? Ahí ven otra, la tercera serie, ya es un grupo más avanzado, ¿no? Lo ven ustedes, ese grupo de la tercera serie se ve más avanzado, son movimientos más especiales, miren, incluso ustedes ven en la postura que se va tomando acá, ven en la parte de aquí en la tercera serie, en esta parte de acá, acá, ven, en la respiración natural, aquí miren, flexionando la pierna, ven, elevándolas, ¿se dan cuenta? Entonces, todos estos ya son más completos, ¿no? Entonces, es muy importante también tener presente que cuando tú terminas de hacer tu gimnasia, al culminar tu gimnasia, es necesaria una ducha, ¿ya? Darte un bañito con una ducha a temperatura ambiente, porque eso va a ayudarte a eliminar las toxinas que tú has eliminado a través del sudor, ¿no? Entonces, es muy bueno brindarse un bañito y esto a su vez estimula la fuerza vital del sistema simpático, ¿ya? Obliga también al organismo a reactivarse y no necesariamente a enfermarse. Bien, y también a ver que con una ducha de agüita al tiempo, como esta se encuentre, pues, ¿no? A una temperatura inferior a la del organismo, ¿no? Se va a ver que al contacto con la piel se produce una reacción llamada vasoconstricción periférica, o sea, como la piel de gallina que decimos nosotros, ¿no? Esa es una reacción autónoma, bien automática, ¿no? Del sistema neurovegetativo. Aquí se produce, por ejemplo, un relajamiento del sistema nervioso, el aumento del ritmo circulatorio, tonificación de todos nuestros órganos internos, aceleración de la función suprarrenal, eliminación de sudor y orina. ¿Por qué dicen aceleración de la función suprarrenal? Ustedes saben que las glándulas suprarrenales son unas glándulas de secreción interna que se encuentran por encima de los riñones, ¿verdad? Son como unos triangulitos. Estas glándulas suprarrenales segregan el cortisol. El cortisol viene a ser la hormona del estrés. Entonces, vemos muchas veces que el estrés nos domina a nosotros, pero aplicando estas técnicas de los ejercicios de la gimnasia psicofísica, te va a ayudar muchísimo a liberar ese estrés, ¿eh? Pero, o sea, ya en forma de tal que con la ayuda de la dopamina se produce un bienestar en el cuerpo, ¿no? Entonces, favorece muchísimo la eliminación de sudor y orina. Ustedes saben que el sudor, la orina son productos de desecho, ¿no? De nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, es bueno que se elimine eso, activando las defensas naturales de tu sistema inmunológico. Es decir, el ejercicio, la gimnasia psicofísica te va a ayudar muchísimo a lo que es las defensas naturales, que necesitamos en estos momentos con mucha urgencia, chicos. Bien, a su vez también brinda una agradable sensación de limpieza y tranquilidad, frescura interior, o sea, una paz contigo mismo, tu mente y tu cuerpo, te sientes bien contigo mismo, ¿no? Como en general no puede ofrecer un baño de agua caliente, por decirlo, que sea una agüita con un bañito de agüita a temperatura natural. Reglas recomendadas al realizarlo, por ejemplo, hay que cuidar que no haya corrientes de aire cuando realices ese baño, ¿ya? Si tú, por ejemplo, tú te bañas con agua caliente, recuérdenlo bien,
siempre al final del baño hay que darse un chorrito de agua fría. ¿Para qué? Para cerrar los vasos, los poros que se han vasodilatado, ¿no? Entonces, los vasos sanguíneos también se dilatan con el agua caliente. Y al darte el bañito del chorrito de agua fría al final del baño, te va a favorecer para que se produzca vasoconstricción y no vaya a ser que tú salgas a un ambiente de corrientes de aire y te puedas enfermar. Por eso se recomienda que cuando te das baños de agua caliente, mejor que no hayan corrientes de aire y de preferencia al final del baño un chorrito con agua fría de tal manera que se cierran los poros y se produce vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos, ¿ya? Aquí nos dice, por ejemplo, el baño consiste en un duchazo rápido y no es una larga sesión. Se busca ante todo la reacción fisiológica sin que ello menosprecie la limpieza del cuerpo, lógicamente. La duración no debe pasar de los 10 minutos. El yoga, esta técnica milenaria, tiene una antigüedad de más de 5.000 años. La palabra yoga tiene dos significados principales: unión y métodos para llegar a dicha unión. El yoga no es una religión, es una filosofía de vida. ¿Entendieron? O sea, los yogas, no es que sean sacerdotes ni religiosos ni nada, sino que es una filosofía de vida. Aquí, por ejemplo, ya, ahí ven, miren, siempre en el oriente, de la zona de la India, toda esa zona, practican muchísimo el yoga. Bueno, ya llegó acá a Occidente, que también gozamos de esas sesiones, ¿no? Hay entrenadores, personas que nos pueden guiar en cuanto a lo que es el yoga, ¿no? Entonces, es una forma de ser, de actuar y de comportamiento con nosotros mismos y con los seres que nos rodean. Ahí está. Por estos criterios se puede definir como un camino de crecimiento personal, de autoconocimiento de nosotros mismos. Qué lindo, miren esa foto de esa persona en contacto con la naturaleza, la creación divina de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del yoga, por ejemplo? Las personas buscan, más que todo, y encuentran en el yoga relajación, descanso, equilibrio, y a la vez que desarrollan la mente y la capacidad de concentración, ¿ya? Ayudan en el trabajo del crecimiento personal y a su vez nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Cada practicante de yoga se marca sus propios objetivos, ¿ya? Cada uno trabaja a través de la concentración y de la respiración el objetivo que tiene consigo mismo, sobre todo en estos momentos de sentirnos bien con nosotros mismos, que la relación cuerpo-mente sea armónica, de tal manera que nosotros vemos la vida de otro punto de vista, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver qué beneficios nos brinda el yoga. El yoga, por ejemplo, nos brinda mejora el sistema inmune, disminuye las migrañas o dolores de cabeza intensos, mejora la calidad de tu sueño, duermes mejor, mejora tus posturas corporales por medio de la flexibilidad del cuerpo, mejora tu rendimiento sexual, mejora toda tu respiración y también disminuye el estrés. ¿Ven? Entonces, aquí vemos también diferentes tipos de yoga. Vemos, por ejemplo, aquí el karma yoga. Esos son términos que existen diferentes tipos y podemos definirlo como diferentes caminos para llegar al mismo destino. ¿Ven? Los 5 más importantes nos explican es que es el karma yoga, el sendero de la acción, dice, eso significa, ¿no? El bhakti yoga, el sendero de la devoción y del amor. El jnana yoga, el sendero de la indagación y el discernimiento. El raja yoga, el sendero de la introspección. Hatha yoga, el sendero del equilibrio y las energías internas. Interesante esto del yoga, ¿no? Bien,
Aquí vamos a hablar de otro punto importantísimo que es la meditación. Por ejemplo, este mensajito, meditar es permanecer en silencio, es en una postura cómoda y dejar que los pensamientos fluyan espontáneamente sin interferir en ellos. La meditación es un fenómeno multidimensional. Este puede ser útil en un marco clínico, en un marco clínico y en una variedad de formas. Optimiza la eficiencia de los innumerables mecanismos intrínsecos autorreparadores de tu cuerpo. Es a través de la meditación. Esta meditación alivia el estrés que puedas estar viviendo en el día, cada día que vivimos, la ansiedad que sentimos por ciertas situaciones que tú las estás sintiendo, ¿no? Y otros síntomas físicos que puedan presentarse a causa de ese estrés, de esa ansiedad, otras manifestaciones, ¿no? Psicoemocionales, y que muchas veces nos afecta la vida. Pero a través de esta meditación nos ayuda a aliviarlas, a sentirse bien contigo mismo. Y también produce cambios cognitivos, ¿no? Cognitivos, de todo lo que se refiere al conocimiento, a todo lo que tú puedas tener presente. ¿Mm? Bien, en cuanto a lo que es las generalidades de la meditación, implica un tipo de retiro, ¿no? Lejos de la atención del mundo exterior, este mundo tan agitado, tan bullicioso en el cual vivimos. En estos casos es muy importante que estés en un ambiente tú solo, en contacto con la naturaleza, que no haya ruido que te distraiga. De esto de los patrones usuales de la actividad perceptual, cognitiva, emocional y motora. Se efectúa en un estado de quietud interna y externa. ¿Ven? Goleman divide la meditación en dos categorías, dice. Por ejemplo, los métodos de concentración, ¿ya? Los métodos de concentración y las técnicas de percepción de la naturaleza interna. Ahí lo están viendo ustedes, TPNI, son siglas, ¿ya? Técnicas de percepción de la naturaleza interna. Aquí vemos también que los métodos de meditación concentrativa fijan la mente sobre un objeto particular, como es en este caso la respiración. Intentan excluir todo otro pensamiento de la conciencia. Solamente la persona que medita se concentra en su respiración y a través de ella logra ir entrando en un estado de completa relajación. El budismo, por ejemplo, introdujo la práctica de las técnicas de meditación de percepción de la naturaleza interna. Aquí, por ejemplo, vemos que el fin de este tipo de la práctica es penetrar en la naturaleza, el funcionamiento psíquico y no alcanzar, dice, estados de éxtasis, ¿no? Entonces, aquí distintos tipos de meditación pueden lograr diferentes manifestaciones sobre el practicante y por lo tanto puede tener muy diversas aplicaciones en la clínica, ¿no? O sea, en los procesos de enfermedades que puedan tener las personas, ¿no? Psicoemocionales. Efectos biológicos y psicológicos de la meditación. A ver. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que esta meditación está asociada con cambio de la secreción y liberación de varias hormonas a través de la glándula pituitaria, que mimetizan los efectos del neurotransmisor inhibitorio, ¿no? Por ejemplo, aquí el ácido gamma-aminobutírico. Bueno, estos aquí son hormonas que se liberan a nivel sanguíneo y que a través de la meditación tú vas a sentir bienestar a nivel de tu cuerpo y tu mente. Bien, aquí vamos a ver que significativamente se reducidos el nivel de las proteínas séricas, incrementando significativamente las presiones sistólicas y diastólicas, la frecuencia del pulso,
la capacidad vital respiratoria, la ventilación, estaban mucho más, por ejemplo, en el caso de los ejercicios eh, respiratorios, ¿no? Estos se iban presentando, o sea que es decir, que funcionan a nivel de todos estos, a niveles de estos funciones, ¿no? Estado fisiológico de nuestro cuerpo, ¿ya? Y ayudan a mantener una buena salud y prolongar la vida útil. Aquí, por ejemplo, muchas veces también se produce una gran disminución en el tiempo de reacciones, ¿no? Hay un incremento en los niveles fisiológicos de la melatonina. Por ejemplo, la melatonina es una hormona que ayuda a conciliar el sueño, el descanso, ¿ya? Por eso se recomienda que cuando nosotros vayamos a dormir, las ventanas de la casa sean oscuras, porque el que no ingrese luz de afuera ni nada, tiene que estar totalmente oscura la habitación para que de esa manera la melatonina sea muy bien segregada a nivel sanguíneo. Bien, los efectos de la meditación sobre el envejecimiento y la salud, por ejemplo, la meditación produce un estado de alerta reposado, ¿no? El cual se ha propuesto que optimiza, dice, la eficiencia de los innumerables mecanismos intrínsecos y autorreparadores de tu cuerpo. Ha habido una investigación que mostró un nivel menor de envejecimiento haciendo un estudio en residentes de hogares de ancianos. Sí, se ha visto muchas veces de que los yogas son personas que se concentran tanto, ¿no? El poder de su mente sobre su cuerpo, que ellos pueden estar varios días sin comer, ¿ya? Entonces, ellos se purifican, se limpian. Ellos generalmente son también vegetarianos. Ellos se desintoxican a través de la ayuda del agua. Son muy rutinarios y metódicos, ¿no? Entonces, esto ayuda a que su cuerpo con su mente avancen en armonía. Entonces, dice, por ejemplo, que los yogas son personas que envejecen muy lentamente. Entonces, porque también debe ser por la dieta y la oxigenación, ¿no? Bien, se pudiera hipotetizar que la meditación puede ayudar al tratamiento y la prevención de enfermedades somáticas y que favorece el restablecimiento y la corrección de los procesos mentales y de los mecanismos homeostáticos orgánicos. Es que influye en todo, ¿no? Y, en fin, ¿para qué te sirve meditar, no? ¿Para qué te sirve? Porque esto es muy importante saberlo, para equilibrar nuestro cuerpo, ¿ya? Para contrarrestar el desgaste al que nos vemos sometidos por el tipo de vida que llevamos. Entonces, la meditación ayuda a contrarrestar ese desgaste. Y habitantes de las grandes ciudades, por ejemplo, están sometidos a la tiranía de las prisas, el estrés, el tráfico, la contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Todo eso produce, lógicamente, daño en nuestro organismo. Acumulan preocupaciones, tensiones, que al final de la jornada están literalmente agotados. Eso nos hace mucho daño. Y el desgaste mental cansa mucho más que el físico y dificulta el sueño, un descanso reparador. Otro de los grandes enemigos de la supuesta falta de tiempo es la supuesta falta de tiempo. Porque en realidad dice, ay, no, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio. Pero con que hagas unos 10 o 15 minutos, ya te estás ayudando. Porque a veces le dedicamos más tiempo al teléfono celular o a una película que el propio bienestar de uno, ¿no? Pueden meditar en cualquier parte y es recomendable crear un hábito, que esa meditación sea un hábito. Es un estilo de vida saludable. Hacerlo en un lugar tranquilo, alejado de los ruidos y contaminantes sonoros. O sea, en un lugar muy, muy apacible, ¿no? Que no haya ruido que te distraiga. ¿Cómo meditar? ¿En qué lugar? ¿Postura? ¿Entorno? Bien, como occidentales que somos nosotros, apostamos a la silla, de verdad. Buscar un entorno tranquilo es vital al principio, pero cuando se sabe hacer puede practicarse en lugares ruidosos. Bueno, cuando ya el poder mental es más amplio y la persona domina la meditación, lo puede hacer en cualquier lugar y se olvida del mundo externo.
Eso es interesantísimo, ¿no? Para los principiantes, lo más recomendable es la tranquilidad. La mayoría de las personas meditamos con los ojos cerrados y no necesitamos de complementos. Lo que verdaderamente importa es lo que pasa antes, durante y después. ¿Ya? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se hace? Primeramente, cierras tus ojitos, te acomodas y empiezas a inspirar, retener ese aire, expirar lentamente una y otra vez, despacio, muy despacio. Ser plenamente consciente de que aquí y ahora nuestras preocupaciones no están, o al menos no deberían estar. ¿Ven? Cada vez que les llegue un pensamiento negativo, algún problema que tú estás viviendo, mentalmente digan ahora no, y sigan centrados en vuestra respiración. Poco a poco se irán distanciando más y más de los pensamientos, y estos serán menos recurrentes, lógicamente, hasta llegar a dominar este tema, ¿no? Pero a veces, si esto no funciona, muchas veces, todo lo bien que desee, puede optar por otros métodos, ¿no? A veces, el mero hecho, ¿no?, de mirar distraídamente hacia lugares, objetos o personas que son de nuestro interés, pueden también brindarnos la quietud mental que tanto necesitamos. A ver, el solo hecho que tú mires una plantita que tengas ahí en una macetita, o que mires a tu mascotita, o que mires a tu jardín. Entonces, eso te va a ayudar muchísimo. Miren esa fotito. ¿Mm? Las técnicas de relajación. ¿Quién más nos sabe? ¿Quién? Tú como mamá, bueno, la mayoría que son mamás o aquellas que ya son madres, se habrán dado cuenta que a través de la relajación, de los masajitos, cuando el niño, tu hijo, ha sentido algún malestar, tú le has ayudado a calmar ese malestar. ¿Mm? Entonces, esta técnica de relajación es cualquier método, procedimiento u actividad que ayudan a una persona a reducir su tensión física y o mental. ¿Mm? Ejemplo, la técnica de relajación para bebés. Ahí está, por ejemplo. Y aquí vemos que para los bebés, las técnicas de relajación para niños son excelentes para lograr, por ejemplo, mejorar la calidad de vida de su aprendizaje. Tú lo vas a ayudar muchísimo en eso. Aumentar la calidad del sueño, prevenir crisis de asma, vencer la timidez, fomentar la concentración, bajar el nivel de ansiedad, frenar tics o nerviosismo, incluso eliminar el tartamudeo que puedan presentar, ¿no? Y bueno, hay otros masajes, por ejemplo, como el masaje Shantala. Se caracteriza por movimientos lentos, rítmicos, firmes y siempre hacia abajo. Y se trata de estimularle, relajarle y ayudarle a dormir a través del tacto. ¿Por qué? Porque estos masajes vienen a ser como una caricia para los niños, para los bebés, ¿no? Es importante realizar estos masajes en un momento en el que el bebé esté más tranquilo, nunca en medio de una rabieta. Esto es muy importante, ¿ya? Podemos poner música suave, comprobar que la temperatura de la habitación es agradable y utilizar aceites vegetales. Este tipo de masaje tiene origen en India. Se realiza en los pies, las piernas, el estómago, ¿verdad? En los brazos, en las manos, en la espalda, ¿ya? En el pecho, tórax. Masaje Shantala. ¿Ve? Comienza por el pecho, miren, ahí están observando ustedes las imágenes. Sube y baja las manos haciendo olas. Se relaja el nene, ¿no? Pasa a los brazos, sus bracitos, y luego la manito, el antebrazo y tu manito, ¿ya? Luego vas a ver, siéntate en las palmas de sus manitos, ¿ya? Y la zona de sus tripitas, le dicen, o sea, la base del pechito, la zona del abdominal del abdomen, ¿no? O sea, del estómago, intestinal, esa zona. Pasas a masajear todo lo que son sus piernitas, y entonces todo eso va a ayudar a que el niño se relaje y se sienta muy bien, ¿ya? Ahí ve la planta de los pies, llega el turno de la espaldita, y el recorrido de su espaldita, y de la espaldita a los pies, ¿ya?
Entonces, ahí vas a ver que desde la frente a las mejillas, o sea, de ahí a la mejilla, los músculos de la carita y toda su cara. Eso lo va a ayudar al bebé a relajarse. Los problemas relacionados con el estrés son uno de los motivos que son los más grandes problemas por los que van a las consultas médicas las personas, ¿no? Y psicológicamente, ¿no? Más frecuentes a nivel psicológico. Entonces, el estrés está vinculado, todos lo conocemos, lo hemos vivido en algún momento, al malestar emocional, a diversas alteraciones fisiológicas, al amplio espectro que abarcan desde la tensión muscular y los dolores de cabeza, los trastornos cardíacos y cáncer. Y bien, el estrés es muy dañino porque ayuda, lógicamente, a desencadenar problemas, en este caso de enfermedades psicosomáticas, ¿no? Las técnicas de relajación son procedimientos que se dirigen concretamente a controlar, devolver la homeostasis o el equilibrio del sistema alterado, o sea, el equilibrio interno. Y el estrés es un proceso adaptativo. Es un proceso cuya finalidad es movilizar los recursos psicológicos y fisiológicos necesarios para responder a las demandas del entorno que nos rodea. Por ejemplo, cuando tú te ves sometido al estrés, de repente en un momento de peligro, el estrés es bueno en ese aspecto porque te hace huir, ¿no? Sales. Entonces, el estrés tiene también su parte positiva en ese aspecto porque tú reaccionas de esa forma, sales del lugar donde tú te sientes en peligro, te mueves, sales de ahí, ¿no? Huyes, ¿ves? Implica una secuencia compleja, por ejemplo, de cambios fisiológicos, emocionales y cambios cognitivos, ¿no? O sea, cambios de tu comportamiento. Entonces, todo eso se va a ver modificado. El estrés se convierte en problema, aquí ya viene cuando se convierte en problema. Cuando, por ejemplo, aquí la respuesta al estrés o de ansiedad es excesiva, desproporcionada, continua. Entonces, todo eso es un problema. En lugar de empujarnos a buscar soluciones, nos bloquea y nos paraliza. Provoca un sobrefuncionamiento de diversos sistemas orgánicos. Deprime nuestro sistema inmune, o bien nos empuja a realizar conductas nocivas, como aislarnos socialmente y beber sin control. ¿Ven? Entonces, en este contexto, las técnicas de relajación se dirigen concretamente a controlar y devolver la homeostasis, el equilibrio en el sistema alterado. ¿Y cuáles son los beneficios de las técnicas de relajación? ¿No? Aquí vamos a ver, por ejemplo, disminuyen la tensión muscular, mejorando el bienestar, mejorando el malestar físico y el dolor asociado que pueden estar presentando, equilibra el ritmo cardíaco, en especial la frecuencia e intensidad del latido del corazón y la presión arterial, por consiguiente. Reduce la activación simpática general en los niveles de diversas hormonas del estrés, mejorando el funcionamiento del sistema inmunológico. Incrementan la vasodilatación arterial y la profundidad y regularidad de la respiración, optimizando la oxigenación del cerebro, ¿ve? Potenciando procesos cognitivos, ¿ya? Como la concentración y la memoria. Eso es muy positivo, es muy bueno, ¿no? Y también modifican los ritmos a nivel cerebral, ¿ya? Y a su vez también mejoran el estado de ánimo, tu ánimo, e incrementa la sensación de energía y vitalidad. Es muy positivo. Ajá. Dolor crónico de uno de los problemas de salud. Bien, hay personas que padecen enfermedades crónicas, ¿no? Hay personas que tienen todo el tiempo por su proceso de enfermedad dolor, por eso se le llama dolor crónico. Entonces, esta técnica de relajación va a ayudar muchísimo acá, ¿no? Pero ¿a qué se le llama dolor crónico, no? Este se considera como uno de los grandes problemas de salud y de la sociedad contemporánea con alta prevalencia. Los elevados costos económicos y sociales, y sobre todo por efectos que tiene en la vida del paciente,
como trastornos afectivos, aislamiento, problemas familiares, sociales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también vemos el dolor crónico en pacientes cancerosos, ¿no? En pacientes oncológicos. Entonces, todo esto que estamos viendo, esos efectos que tienen en la vida del paciente, como los trastornos de aislamiento, trastornos afectivos, problemas familiares, sociales, etcétera. ¿Ven? Entonces, aquí dice que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor crónico como lo hemos explicado, ¿no? Una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión presente o potencialmente descrita en términos de la misma. El dolor se considera como una connotación subjetiva por la importancia que se le da al informe verbal del sujeto. En realidad, pues cuando una persona tiene dolor, es terrible porque no puede controlarlo a pesar de los analgésicos, etcétera, etcétera. Muchas veces sigue, continúa, el paciente se desespera. Imagínate, tú no puedes dormir con dolor. Entonces, las técnicas de relajación pueden ser útiles para reducir la intensidad y frecuencia de algunos síntomas del dolor. Estas técnicas más utilizadas para el tratamiento del dolor crónico, por ejemplo, te van a ayudar. Estas permiten disminuir la ansiedad, la tensión emocional, favorecen tu sueño, el descanso, logran numerosos beneficios psicosomáticos a nivel de tu parte mental y física, evitar la cronificación del dolor agudo, aumenta tu nivel de actividad física, facilita tu reincorporación a las actividades habituales, mejora la adaptación del paciente a la enfermedad y disminuye el consumo de fármacos, que esto es muy importante, porque incluso ha habido casos de personas que se hacen farmacodependientes, ¿no? A los analgésicos, por ejemplo, tipo opiáceos. La eficacia de las técnicas de relajación dependerá de lo fundamentalmente, por ejemplo, de los diversos tipos de dolor crónico. Ahí vamos a ver del apoyo de los otros enfoques terapéuticos. Ahí vamos a ver el propio paciente para aceptarlo. Esto es muy importante que el profesional sepa entender a la persona que está con este problema y ayudarlo, ¿ya? Del propio paciente para aceptarla, del propio terapeuta para proporcionarla, y de la intensidad de los indicadores psicológicos que podrían potencialmente convertirse en reactores potenciales para la cronificación del dolor. O sea, la meditación, la relajación, son técnicas que ayudan muchísimo en el control del dolor. Y más, ustedes están llevando hoy día lo que es oncología, ¿verdad? Entonces, esa oncología necesita de este tipo de meditación, de relajación para tratar el control del dolor. Y otro punto también es la cinesiterapia y gimnasia, ¿no? Método curativo de algunas gimnasias correctivas, ¿no? Algunas deformaciones de los huesos que se fundamentan en los movimientos activos o pasivos del cuerpo o de una parte del mismo, ¿no? Entonces aquí esta gimnasia correctiva es un conjunto de ejercicios que se realizan para corregir imperfecciones y recuperar una articulación u órgano su función normal. La cinesioterapia es la terapia a través del movimiento. Podemos utilizar movimientos pasivos, activos asistidos, activos y activos resistidos, ¿no? La utilidad de la cinesioterapia, por ejemplo, en movimientos pasivos, vamos a ver cuando el paciente sufrió una lesión, ¿ya? Grave o aguda, ¿no? Que contraindica que el movimiento activo, o cuando hay una parálisis del movimiento, ¿no? Por algún proceso de accidente, algún problema que ha tenido el paciente. Y los activos asistidos cuando hay una reducción de la fuerza muscular. O a esas personas que han tenido, por ejemplo, una fractura a nivel de la pierna, entonces después tratan de movilizarlo, pero tienen que hacer fisioterapia y lógicamente estos movimientos los va a ayudar muchísimo, ¿no? Un dolor fuerte, espástico, o puede ser los músculos se pueden estar, ¿no? Contraídos, o un déficit de coordinación neuromuscular va a ayudar en eso. Y también movimientos activos y resistidos, ¿no? Estas son para ayudar a controlar
el funcionamiento neuromuscular, ¿no? Entonces, la fuerza, las funciones motoras y la condición física de los pacientes. ¿Cuál es la utilidad de la cinesioterapia? Para mantener y mejorar los recorridos articulares a nivel de las articulaciones, para potencializar la función muscular, para la resistencia del músculo, para controlar y coordinar la función motora. Entonces, ha existido en casi cierta tendencia a emplear determinadas formas de gimnasia con la finalidad terapéutica, ¿ya? Este problema reside en que las diferentes formas de gimnasia, por circunscritas que se pretendan, poseen siempre un carácter global muscular. Los efectos correctores sobre un segmento del aparato locomotor deben ser, ante todo, circunscritos con destino exclusivo a un segmento afectado. Eso es muy importante, ¿no? Aquí los efectos correctores, por ejemplo, desde el punto de vista cinesiológico general, es decir, el análisis motor en sí mismo, cualquiera que sea el músculo esquelético que trate, su misión queda repartida en dos acciones fundamentales. La rotadora, encargada de producir movimiento, estabilizadora, destinada a conseguir y mantener el control postural. Existen músculos predominantemente motores y músculos predominantemente posturales, lógicamente, ¿no? De acuerdo a la zona donde se encuentran. Todos los músculos estriados, y a pesar de su especialización en sentido postural o en sentido motor, mantienen siempre y en todo momento ambas capacidades, incrementando cuantitativamente una de ellas según la necesidad de cada momento. En el caso de que exista un fallo de los músculos de estirpe postural, los músculos de estirpe motora van a intentar suplir en lo posible hasta cubrir unas necesidades posturales mínimas del detenimiento producido. Pero ello significa que parte de su acción motora se va a gastar en estos movimientos. En definitiva, la acción motora se va a ver a su vez decrementada, va a disminuir. Pero poco a poco, con estos tipos de ejercicios va a ayudar, ¿no? A que se vaya recuperando. El movimiento de un brazo, de una mano, de un levantador, de un lanzador, un jugador de golf, por ejemplo, un gimnasta, no comienza en el brazo, en la mano, sino en el tronco y aún en las extremidades inferiores para impulsarse. Entonces, el intento de obligar a estos músculos, a esfuerzos motores superiores a tener una merma, crea una postura en contra de las contracturas, ¿ve? Es relativamente frecuente encontrar personas que recomiendan gimnasia a sujetos que presentan alguna alteración en alguno de los tramos de su aparato locomotor. Si el paciente es un gimnasta, resulta que se verá obligado a curarse precisamente a través de aquellas pruebas que le representan una dificultad, lo cual es por lo menos muchas veces cruel, ¿no? Pero es doloroso, pero el movimiento ayuda, lógicamente, a la articulación, a la zona afectada, a tratar de restablecerse, de recuperar sus funciones. La cinesioterapia utiliza el movimiento en una gran variedad de modalidades para buscar efectos terapéuticos, o sea, efectos para curar, tanto desde el punto de vista de la prevención como de la terapéutica o tratamiento cuando ya existe patología. Por ejemplo, en el caso de enfermería ayuda muchísimo en pacientes que están mucho tiempo en cama, ¿no? Por A o B razones, que sufrió un accidente y quedó con ciertas dificultades motoras o de movilización. El profesional lo ayuda a empezar con movimientos pasivos, primeramente. Tú vas viendo el arco de movimiento del paciente, cómo lo tolera, y de tal manera que poco a poco él va recuperando esas funciones, según sea el cuadro. Y algunos de los efectos fisiológicos de la cinesioterapia son generales, ¿no? Mientras que otros acontecen en diferentes niveles, ¿no? A nivel del hueso, el músculo y la articulación. Gimnasia correctiva consiste en, por ejemplo, la potenciación de la musculatura. Por favor, ese micrófono. El desarrollo. Ese micrófono. El desarrollo de la musculatura paravertebral, es decir, la musculatura que favorece el movimiento y estabilización de la columna vertebral.
O sea, es decir, fortalecer y a la vez equilibrar dicha musculatura constituye una disminución del riesgo de lesiones del disco intervertebral. Por ejemplo, pueden haber lesiones a nivel de las sendas discales o intervertebrales, pensamientos nerviosos que son bien complicados. En consecuencia, se produce un aumento de la movilidad, que va a ayudarlo. El ritmo de vida actual está rodeado de situaciones en las cuales la salud de la espalda se ve muy afectada. Por eso ahora, hoy en día, por ejemplo, cuando se habla de la salud ocupacional y todo esto, se tiene énfasis más que todo en las posturas, ¿no? Al sentarte, al caminar. Esto lógicamente va a corregir ciertos defectos en los problemas que tú puedas estar presentando a nivel de la columna. Y desde la tendencia a la mala condición física general de la persona debido en su mayoría al sedentarismo, hasta llegar a la tendencia actual del sobreentrenamiento, o sea, dejar el sedentarismo y realizar actividad física. Adaptado a las características individuales, porque eso sí hay que tener presente que cada persona es un caso especial y es de gran eficacia para reducir el riesgo de padecer dolores de espalda y el resto de las zonas. Bien, esto es muy importante que ustedes lo sepan y lo tengan presente, porque yo sé que ustedes van a ayudar a muchas personas que tienen dificultades de locomoción, van a cuidar a personas que van a necesitar mucho de la atención de ustedes, ¿no? Entonces, ya más o menos ustedes saben cómo trabajar en cada caso. Bien, yo les agradezco su atención. ¿Ya? Bien, jóvenes. Bien, entonces miren, lo que hoy día se ha hablado de la gimnasia psicofísica es muy interesante desde el punto de vista de ti como profesional, cómo puedes trabajar con este tipo de pacientes que tengan problemas, ¿no? Problemas de enfermedades crónicas, problemas de pacientes que tengan dolor crónico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú como enfermera, como técnico de enfermería, ¿cómo vas a ayudar a estas personas en tratar de que recuperen sus funciones motoras, en este caso, ¿no? Disminuir el dolor o tratar de controlar el dolor a través de la meditación y de las técnicas que hemos conversado, ¿no? El yoga es una técnica muy interesante que a través de la respiración y la concentración hace que las personas dominen de tal manera su mente sobre su cuerpo. Esto es interesantísimo, como en la India, los orientales, ellos tienen un gran poder con respecto a estas técnicas como es el yoga, por ejemplo. Ellos son tan geniales, les puedo decir, que dominan tanto la mente sobre el cuerpo, que pueden pasar días de días sin comer, no sienten hambre, dominan su mente de tal manera que dicen, no tengo hambre, pero sí tienen que tomar líquido, porque ustedes saben que hay funciones importantísimas fisiológicas, como la de los riñones, que si no tomas agua durante 3 días, lógicamente los riñones dejan de funcionar, pero dejar de comer, ellos con sus calorías o sus reservas que puede tener el cuerpo pueden vivir varios días, ¿no? Pero el agua no. Entonces, pero son gente que dominan tanto, de tal manera que se ha visto casos de nuevo, ay, temblores, ay, Dios mío. De nuevo temblor. Sí, sí. Sí, licenciada, temblor, estuvo un poquito más fuerte. Sí, sí, hija. Ay, Dios mío. Un ratito. Ay. Ya pasó, ya. Ya. Entonces, chicos, miren, ustedes pueden ayudar a muchas personas que estén pasando por procesos. Sobre todo, miren, lean, y yo les he dejado ahí en la plataforma unos videos muy bonitos que lo pueden practicar ustedes mismas. Yo también me he prometido hacerlo porque es genial. Yo voy a empezar con eso porque es muy, muy bueno en estos momentos que estamos viviendo tantos problemitas que la verdad nos ayuda muchísimo. ¿Ya? Entonces, bien, con respecto a este tema, ¿qué pueden haber? Yo quiero participación de ustedes con respecto a lo que hemos conversado, ¿no? A mí me encanta escucharlos,
A ver, de repente alguien quiere participar, de repente alguien practica yoga o meditación, algo, ¿no? Algo que no han entendido, ¿no? O quieren hacer un aporte. A ver. Bien, no hay participación. Un ratito, por favor. Miss, Sí, dime. sobre la meditación, lo que el tema hoy día nos ha hablado es un tema muy importante, ya que la meditación va a entrenar la mente, va a inducir a modo de una conciencia, el cual va a tener un beneficio específico para reconocer mentalmente cómo se siente una persona, ¿no? En sí, cómo determinar su forma de ser espiritual y trascendente. Claro. Bueno, es la parte como sea se domina esto, ¿no? De la mente sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, claro.